Hola, muy buenas a todas y a todos. Yo soy Víctor Hinojosa, soy su ayudante de cálculo numérico y con este video vamos a comenzar con la serie de grabaciones en las cuales vamos a estudiar los contenidos de la parte práctica del curso. Hoy día vamos a dar una introducción a Visual Basic, a la programación y a conceptos básicos de este lenguaje de programación para que ustedes después lo puedan manejar. Primero tenemos que entender entonces qué es Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación, como los que vimos en la sesión introductoria del práctico. Este lenguaje se utiliza para hacer ciertas cosas en específico. En nuestro caso en particular, lo vamos a utilizar para escribir programas en Excel. Estos programas sirven para darle instrucciones complejas a Excel, lógicas, y así poder realizar tareas muy complejas, incluso más complejas que nosotros mismos podemos realizar directamente en la planilla. También es muy importante responder la pregunta: ¿por qué estudiamos esto nosotros como recurseros? Bueno, con este conocimiento nosotros podemos manipular grandes cantidades de información, realizar operaciones complejas con toda esta información y en muy poco tiempo. Así, de esa forma nosotros podemos realizar cualquier tipo de trabajo o estudio de forma mucho más eficiente, tales como estudios ecológicos, dimensionamiento de sistemas de paneles solares, como podemos ver en la imagen, entre muchas otras cosas. Entonces, primero vamos a comenzar habilitando Visual Basic. Para ello, entonces, vamos a nuestra planilla de Excel. Una vez dentro de la planilla de Excel, nosotros tenemos que habilitar la opción en la cual nosotros podemos programar. Entonces, para ello, vamos aquí en la esquina superior derecha a la ventana que dice Archivo, hacemos clic, bajamos acá al botón que dice Opciones. Una vez dentro de esta ventana tenemos que ir a personalizar cinta de opciones y entre todas estas opciones que ven a la derecha tenemos que hacer clic y habilitar programador. Cuando ustedes hacen clic en aceptar van a ver un cambio acá arriba en todas las ventanas disponibles. Si hacemos aceptar aparece la ventana de programador. En esta ventana de programador nosotros posteriormente vamos a poder escribir nuestros programas. Nos falta otro paso, eso sí. Tenemos que ir a Archivo nuevamente, Opciones, Centro de confianza, configuración del centro de confianza, y dentro de todas estas opciones donde dice configuración de macros, habilitamos todas las macros. Aquí yo ya la tengo seleccionado, pero por defecto esto no viene seleccionado. Tienen que seleccionar habilitar todas las macros. ¿Esto para qué? Para que el computador ejecute las macros sin pensar que son un virus o algo dañino para el computador. Bien, entonces una vez que tenemos activado y habilitado Visual Basic en nuestro computador, lo primero que tenemos que entender es cómo nosotros entonces escribimos un código. Para ello vamos a la ventana programador y seleccionamos la opción que dice Visual Basic. Una vez apretamos ese botón se nos va a abrir una ventana como esta. Esta ventana corresponde a un editor en el cual nosotros podemos escribir nuestro código y ejecutarlo. Por ejemplo, voy a escribir un número, 25. Aquí nosotros entonces después podemos escribir nuestro código en el lenguaje Visual Basic, que ya vamos a ir entendiendo. Ya, ¿en qué se compone este editor? Lo que nosotros vemos acá a la izquierda corresponden a los lugares a los que está asociado nuestro código. Nosotros queremos asociar código a la hoja 1 en la que nosotros estamos trabajando, entonces tenemos que hacer doble clic en la hoja 1. Si ustedes abren otras ventanas o puede que se les abran automáticamente, van a ver un montón de código que se va a ver un poco intimidante, pero eso es el código de fuente de cómo funciona Excel. Por lo tanto, ustedes solamente tienen que seleccionar lo que dice hoja 1. Una vez dentro de la hoja 1, teniendo esta ventana habilitada, vamos a poder escribir nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer es crear una subrutina. Una subrutina corresponde a un objeto
es decir, un paquete, un pedacito de código que Excel va a ejecutar. Aquí es donde nosotros vamos a ejecutar el código. Por lo tanto, para ello tenemos que escribir sub de subrutina, y aquí nosotros escribimos el nombre de nuestra subrutina. En este caso le pondré ejemplo 1. Si ustedes presionan Enter, automáticamente se completan estas palabras, que es la sintaxis, es decir, la forma en que nosotros tenemos que escribir el código para que funcione. Bien, entonces una vez nosotros tenemos nuestra subrutina, vamos a empezar a escribir nuestro código. ¿Qué es el primer concepto que tenemos que entender? El de variable. Las variables son elementos que nosotros vamos a utilizar en el código que pueden variar a medida que lo ejecutamos, por eso se llaman variables. Para ello tenemos que primero declararlas. Entonces, para declararlas escribimos dim. Esto es una palabra arbitraria que utiliza el lenguaje para declararlas. Dim b1, por ejemplo, y tenemos que declarar qué tipo de variable es. Entonces, dim b1 as, es decir, como. En este caso voy a poner integer. ¿A qué se refiere integer? A un número entero. Esto estoy diciendo entero. Entonces yo sé que mi variable b1 va a ser un entero. Entonces declararé otra variable b2 como un entero y nuevamente una variable b3 también como un entero. Ahora que las declaré, yo las puedo inicializar. Entonces yo le asigno un valor. b1 voy a decir que vale 1, b2 va a valer 2 y b3 va a valer 3. Muy bien, entonces ahora nosotros podemos hacer varias operaciones con estas variables. Por ejemplo, yo puedo más adelante declarar otra variable que se va a llamar b, así sola, como un entero, y yo voy a decir que b va a ser igual a la multiplicación de todas estas variables. Y esto me debería arrojar un resultado que sería 1 por 2 por 3. Hasta el momento, si nosotros ejecutamos este código, no sucede nada. ¿Por qué? Porque esto simplemente se está guardando en la memoria del computador, pero no se está lanzando un resultado a pantalla, ni en la planilla de Excel, en ninguna parte. Ya vamos a aprender cómo se hace eso. Pero otro concepto importante a entender es el de los módulos. Yo estoy haciendo este código en un sector del programa que está asociado a la hoja 1. Pero yo puedo crear distintos módulos que son objetos independientes que yo puedo utilizar y ejecutar en cualquier hoja. Todo lo que yo escriba en la hoja 1 se va a ejecutar en la hoja 1. En cambio, si yo escribo módulos, lo puedo ejecutar en cualquier hoja. Entonces, para ello voy aquí donde dice módulos, clic derecho, insertar módulo. Aquí yo también puedo escribir mis subrutinas y dependiendo de la hoja en la que yo me encuentre se va a ejecutar este módulo y va a realizar su código. Entonces, volviendo a la hoja 1, ahora vamos a entender cómo ejecutar este código desde la planilla y no solamente desde este editor. Para ejecutar el código desde este editor, lo que tenemos que hacer es ir arriba y hacer clic en esta flecha, que es de ejecutar. Si el programa se está ejecutando y lo queremos detener, presionamos estas dos que están acá, que es restablecer o interrumpir. Ahora nosotros queremos escribir un programa que sea cómodo, entendible y que puedan utilizar usuarios que no sepan escribir en Visual Basic. Entonces, para eso no los vamos a hacer entrar al editor. Para ello, nosotros volvemos a nuestra página de Excel, programador. Primero tenemos que hacer clic en modo diseño para nosotros diseñar una interfaz. Clic en interfaz y aquí nosotros podemos agregar de todo tipo de elementos con los que el usuario puede interactuar y ejecutar el código. Vamos a agregar nosotros un botón. Hacemos clic acá, botón, y una vez que está seleccionado tenemos que dibujarlo para que se inserte. Ahora, cuando yo hago eso, me sale esta ventana que dice asignar macro.
Esto quiere decir que aquí yo tengo que asignar el código que yo quiero que se ejecute. Nosotros hicimos el que se llama ejemplo 1, que está asociado a la hoja 1. Nosotros queremos que se ejecute, entonces presionamos aceptar. Y ya se hizo un botón al cual, si yo presiono, se va a ejecutar ese código. Hasta el momento no lo puedo ejecutar porque está en modo diseño. En modo diseño lo que yo hago es cambiar el lugar, cambiar el nombre y todo tipo de modificaciones, pero no puedo ejecutarlo. Entonces para ello tengo que sacar el modo diseño. Entonces ahora cuando yo quiero ejecutar este código tengo que apretar el botón 1. Bien, por ahora no hace nada, pero ya vamos a ver cómo este código se va a traducir en un resultado. Entonces para eso nosotros ahora vamos a entender el comando cells. ¿Qué yo estoy diciendo con el comando cells? Yo estoy asignando un valor para celdas. Entonces yo voy a decir que las cells, es decir, la celda 1,1, esto está en coordenadas, yo quiero que tome el valor de la variable b1, por ejemplo. ¿Cuál es la celda 1,1? Corresponde a la primera celda que está acá arriba. Las coordenadas del comando celda están ordenadas según el eje en el cual yo estoy moviéndome. Primero, la primera coordenada es el eje Y, es decir, de arriba para abajo, y la segunda coordenada es del eje X, es decir, de la izquierda a la derecha. Es decir, si yo pongo la celda 2,1, yo voy a escribir justamente en la celda que está justamente abajo de la primera, porque estoy en celda I2, es decir, de arriba para abajo 2, en X1, es decir, acá, en este caso en A. Si yo presiono el botón, se escriben los resultados que yo escribí en mi código. Si hacemos la comparación, podemos ver que en la celda 1,1 se escribe la variable b1, en la celda 2,1 se escribe la variable b2. Y así es como nosotros podemos manipular el valor de las celdas con todo tipo de operaciones a nuestra conveniencia. Por ejemplo, voy a poner ahora la celda 1,2. Voy a decir que tome el valor de b, que es el producto de las otras tres variables. Esto significa que va a estar en Y, va a estar en 1 acá, y en X va a estar en 2, o sea, 1, 2 acá. Veamos si funciona. Excelente. 6. Y es justamente el valor de 1 por 2 por 3, que es 6. De esta manera entonces nosotros vamos a ir aprendiendo nuevas operaciones y nuevos comandos con los cuales vamos a poder complejizar lo que podemos realizar en Excel y de esta forma hacer operaciones mucho más complejas y útiles. Muy bien. Ahora también nosotros podemos definir otra variable. A esta variable le voy a poner C. A todo esto el nombre de las variables que nosotros le podemos poner es cualquiera. Entonces le voy a poner que es asVariant. ¿Qué se refiere a que sea variant? Es que por el momento nosotros no sabemos qué tipo de variable va a ser. Entonces variant prepara al programa para que C pueda recibir distintos tipos de variables. Entonces C yo le voy a poder decir que sea un número entero, también le voy a poder decir que sea una palabra, por ejemplo, que sea una letra, etc. Entonces, yo defino C como variante y yo voy a escribir aquí en una celda. Aquí, por ejemplo, voy a escribir en esta celda, voy a escribir prueba. Entonces, si nosotros observamos la celda, podemos ver que en Y es 4, es decir, en la celda 4 y en X es 1, 4,1. Ahora voy a decir que C almacene, guarde el valor de esa celda. Entonces aquí yo otra vez utilizo el comando cells de 4,1. C va a ser igual al valor de la celda 4,1. Excelente. Ahora, entonces yo voy a guardar ese valor, es decir, voy a escribir ese valor en otra celda, que va a ser 4,2.
y funciona. Guardó el valor de C con esta palabra y después lo imprimió en la celda que se encuentra inmediatamente al lado. Perfecto. Ahora también nosotros podemos ir añadiendo más opciones para interactuar con el usuario. Ahora, por ejemplo, voy a eliminar esto y voy a decir que C va a obtener el valor que el usuario ingrese en una casilla de mensaje. Para eso existe el comando que se llama inputBox. Entonces, utilizando el comando inputBox, yo puedo decir que C va a valer lo que ingresó el usuario. Y además, la ventanita a la cual el usuario va a ingresar el valor va a decir ingrese un valor. Ahora yo voy a imprimir ese valor en las celdas 4,1. Si ejecutamos este código, me dice que ingrese un valor 5. Vean qué pasa, 5, cambió. Imprimió inmediatamente el valor que yo ingresé acá. Ahora yo voy a ingresar una palabra, dedo, y imprimió dedo. ¿Por qué funcionó bien? Porque la variable dice variant. Si hubiese puesto entero, por ejemplo, cuando escribí la palabra me habría dado un error. Ahora el último concepto, el último comando básico que vamos a estudiar en esta sesión va a corresponder al mensaje cuadro de mensaje. ¿Qué es lo que yo hago con este cuadro de mensaje? Message box, MSG box, lo que yo puedo hacer es desplegar en pantalla una palabra, un valor de una variable, etc. Entonces ahora yo le voy a decir que en vez de imprimirlo en una celda, me lo dé en un cuadro de mensaje. Así que aprieto el botón 1, puedo ingresar el valor 5 y ese valor 5 me lo va a desplegar en un cuadro de mensaje. ¿Qué más puedo hacer con este código? Puedo unir palabras que yo pueda escribir aquí. El valor de la variable es, y todo esto con variables. Para ello escribo el signo más. Entonces si yo ahora ejecuto este código, me dice el valor de la variable es 5. Cabe destacar que si yo no escribo este espacio, si yo pongo las comillas pegadas a la palabra, el 5 va a aparecer pegado a toda la frase. Por lo tanto es muy importante escribir todos los espacios de manera bien consciente. Ahora, si yo quiero enlazar en este mismo texto un número o una variable que ya esté definida anteriormente como número, entonces yo tengo que poner ese código, ese signo que es el signo apóstrofe, que se encuentra usualmente en los teclados con el 6. Uno tiene que escribir Shift 6. Entonces, si yo quiero escribir aquí un número, le voy a poner 6, por ejemplo, es un número cualquiera, y yo ejecuto el código, en este caso lo voy a ejecutar acá. Perdón, ahora sí. Si escribo 6, el valor de la variable es 6, y después se escribe el número que yo puse acá. Muy bien, para terminar entonces, ahora vamos a estudiar los distintos tipos de variables. Un tipo de variable son los números enteros, que se definen como integer. Otro tipo de variable, muy importante, son los números decimales grandes. Esto se define como double. Entonces, esto no va a ser B1, sino que va a ser A1. Entonces, A1 yo lo puedo definir como un número decimal cualquiera, 1.452, por ejemplo. Así que yo le voy a decir a mi programa ahora que me despliegue este valor, simplemente para corroborar
que esto funcionó bien. Voy a borrar esto para ahorrar tiempo. 1.452. Otro tipo de variable son las palabras. Las palabras se definen como string. Entonces yo, si quiero escribir una palabra A2, la tengo que escribir con estas comillas. Aquí voy a escribir mano por escribir cualquier cosa. Entonces le voy a decir al cuadro de mensaje que me despliegue en pantalla, la palabra mano. Le doy play, mano. Estas son las variables que más se utilizan usualmente. Otro tipo de variable corresponden a las variables long. Estos son un entero, pero mucho más grandes que los que se utilizan acá. Números muy grandes. Las double también son números muy grandes, pero incluyen decimales. Muy bien. Lo último que nos queda hacer es guardar nuestro código. Lo tenemos que guardar de una forma especial. ¿Por qué? Tenemos que ir a guardar como en la ubicación que nosotros predeterminemos. Y aquí yo tengo que elegir libro de Excel habilitado para macros. Esto es muy importante, porque si no, no van a funcionar las macros. Selecciono mi libro de Excel habilitado para macros, pongo el nombre que desee y lo guardo. Y listo, nuestro código queda listo para ser utilizado posteriormente. Eso sería todo entonces por esta sesión. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda la pueden hacer por el foro o por correo. Y posteriormente, a partir de la próxima semana, en la sesión de dudas que va a ser sincrónica, en el horario de práctico. Hasta pronto.